Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, vamos a ver algo nuevo que se llama divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una forma simplificada o una aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff que ya hemos visto en previos videos. Lo que nos va a ayudar esta fórmula es a simplificar mucho el análisis. ¿Y cómo vamos a identificar que podemos utilizar un divisor de voltaje? El circuito básico es una fuente de voltaje de entrada o VS. Este puede tener cualquier valor en volts. Una resistencia R1 que, si nos damos cuenta, está conectado a la terminal de la fuente de voltaje, y otra resistencia R2 que está conectada tanto a la resistencia R1 y a su vez su otra terminal está a tierra. ¿Cuándo podemos ocupar el divisor de voltaje? Cuando tenemos un ejercicio parecido a este. Lo que vamos a hacer para demostrar esta fórmula que me dice que V2, es decir, V2 pues es el voltaje en la resistencia 2, va a ser igual a VS, que es el voltaje de entrada, que multiplica a R2 entre la suma de las dos. Lo que vamos a hacer es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Nosotros podemos ver que aquí solo hay una malla eléctrica, a la que podemos llamar esta corriente I1. Observamos que la corriente está entrando por el negativo y sale por el positivo, por lo tanto VS es una fuente de voltajes positiva. Entonces vamos a escribir VS menos V de R1 menos V de R2, y esto va a ser igual a 0 porque sabemos que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada pues es igual a 0. Entonces aquí vamos a despejar VS, me va a quedar VS va a ser igual a V de R1 más V de R2. Aplicando ley de Ohm, nosotros sabemos que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente. Muy bien, entonces VS va a ser igual a V de R1, pues simplemente va a ser R1 que multiplica a la corriente, pero pues como solo es una sola malla, pues simplemente sería por I1 más V de R2, que también sería I1 por R2, ¿sí? Ya que tenemos esto, observamos que lo que podemos factorizar sería la I, puesto que es un término común. Observamos que aquí tenemos I1 y aquí también, ¿no? Entonces voy a tener VS va a ser igual a I1 por R1 más R2. Posteriormente lo que podemos aquí es despejar I1. Si nos damos cuenta, R1 y R2 están multiplicando a la I1. Por lo tanto, nosotros podemos decir que I1 va a ser igual a VS entre R1 más R2. Pero nosotros queremos encontrar, por ejemplo, el valor de V2. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues yo sé que V2 va a ser igual a la resistencia 2 por I1, ¿no? ¿Por qué I1? Pues porque solo es una malla. Entonces, la corriente que pasa por esta resistencia es I1. Entonces, simplificando esto, o bueno, nosotros podemos decir que aquí I1 también va a ser igual a V2 entre R2. Eso es lo que vamos a sustituir en mi ecuación que acabamos de obtener. Entonces I1 va a ser V2 entre R2 y esto va a ser igual a VS entre R1 más R2. Observamos que como yo quiero obtener el valor de V2, pues esta R2 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Entonces tenemos V2 va a ser igual a VS por R2 entre R1 más R2. Y así obtenemos el voltaje en la resistencia R2. También podríamos encontrar mediante divisor de voltaje el voltaje en la R1. ¿Cómo haríamos eso? Pues simplemente sería la misma expresión, solo en lugar de tener aquí R2, pues tendríamos R1. Quiere decir que el divisor de voltaje lo que nos va a ayudar es a encontrar el valor en una resistencia cuando sea un arreglo similar a este, y su fórmula va a ser el voltaje en la resistencia que quiero, en este caso puede ser V2 o V1, va a ser igual a el voltaje de entrada, que es la fuente de voltaje VS, que multiplica a la resistencia de la que quiero encontrar el voltaje, puede ser R1 o puede ser R2, la que sea, entre la suma de las resistencias en serie. Y con esto nosotros podríamos aplicar el divisor de voltaje.